Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. En esta ocasión seguimos con el proyecto Leamos y vamos a leer de Jorge Luis Borges dos de sus narraciones. La primera se titula El muerto. Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito, sin más virtud que la infatuación del coraje, se interne en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamín Otálora, de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Valvanera y que murió en su ley, de un balazo en los confines de Río Grande do Sol. Ignoro los detalles de su aventura. Cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. Benjamín Otálora cuenta hacia 1891, 19 años, es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de recielumbre vasca. Una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente. No lo inquieta la muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Acevedo Bandeira del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y crujiente. Al otro día vaga por las calles de Montevideo con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Acevedo Bandeira. Hacia la medianoche un almacén del Paso del Molino asiste a un altercado entre otros troperos. Un cuchillo relumbra. Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para el entrevero una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Este después resulta ser Acevedo Bandeira. Acevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio, en su empaque el mono y el tigre. La cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso. Proyección o error del alcohol. El altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los traperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la ciudad vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la anterior. Ahora ya pisa tierra firme. Entre amigos lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando le despierta el paisano que agredió, borracho a Bandeira. Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche del tumulto
y de júbilo, y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo. El hombre le dice que el patrón lo manda a buscar en una suerte de escritorio que le da al zaguán. Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales. Está esperándolo Acevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta. Hacia la madrugada están en camino rumbo a Tacuarembó. Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y jornadas que tienen el sol olor del cabello. Esa vida es nueva para él y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros, también el hombre que entreteje esos símbolos, ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del Carrero y del Cuarteador. Antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las bandoleras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Solo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Acevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque ante cualquier hombrada los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuereim, en Río Grande do Sul. Eso que debería rebajarlo oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénegas, de inexplicables y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente. Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros una noche cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña. Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también la oscura fidelidad. Que el hombre piensa acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos. Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad, que Otálora le parece muy grande. Llegan a casa del patrón. Los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen con temor que está enfermo. Un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde le encomiendan a Otálora esa tarea. Este se siente vagamente humillado, pero satisfecho también. El dormitorio es desmantelado y oscuro.
Hay un balcón que mira al poniente. Hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arriadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas. Hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba, sueña y se queja. Una vehemencia de sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo. Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los que esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso ve el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo. Está a medio vestir y descalza, y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora, mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate. Sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin le da licencia a Otálora para irse. Días después les llega la orden de ir al norte. Arriban a una estancia perdida que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo le alegran. El primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedras para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El suspiro se llama ese pobre establecimiento. Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua después que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia. Llegan cajones de armas largas, llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer. Llegan cortinas de intrincado damasco. Llega de las cuchillas una mañana un jinete sombrío de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Acevedo. Habla muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a una mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad. Entra después en el destino de Benjamín Otálora, un colorado cabos negros que trae del sur Acevedo Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente, la mujer, el apero y el colorado con atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir. Aquí la historia se complica y se ahonda. Acevedo Bandeira es diestro en el arte
de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas. Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar lentamente a Acevedo Bandeira. Logra en jornadas de peligro común la amistad de Suárez. Le confía su plan. Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía ocurre en Campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense. Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Benjamín regresa al Suspiro con el colorado del jefe, y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre, y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de los hechos y niegan que haya ocurrido en un solo día. Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan. Benjamín no lo toca por una mezcla de rutina y de lástima. La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero del Suspiro. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabeza de la mesa, Otálora borracho erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo. Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las 12 campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Esta le abre enseguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza, con una voz que se afemina y se arrastra. El jefe le ordena: ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero 2 hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Benjamín. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego. Este es uno de los primeros cuentos de Jorge Luis Borges que acabo de leer en esta noche y corresponde a su libro
que se titula El Aleph. Otro igual de los cuentos que se encuentran dentro de este libro se titula La otra muerte. Gracias a todos los que siempre están interaccionando con estos en vivos, igual a las personas que ven en diferido, en especial a todos mis ex compañeros desde el jardín de infantes, la escuela, el colegio y también mis ex compañeros y compañeros de los trabajos. Muchísimas gracias a todos aquellos que les gusta disfrutar de la literatura, a los que hacen letras y a los que también hacen el esfuerzo por difundir la lectura. La otra muerte. Un par de años hará. He perdido la carta. Ganón me escribió que Gualeguaychú, anunciando el envío de una versión, acaso la primera española del poema de paz de Ralph Waldo Emerson, y agregando en una postdata que don Pedro Damián, de quien yo guardaría alguna memoria, había muerto noches pasadas de una congestión pulmonar. El hombre, arrasado por la fiebre, había revivido en su delirio la sangrienta jornada de Masoyer. La noticia me pareció previsible y hasta convencional, porque don Pedro, a los 19 o 20 años, había seguido las banderas de Aparicio Saravia. La revolución de 1904 lo tomó en una estancia del Río Negro, donde trabajaba de peón. Pedro Damián era entrerriano de Gualeguay, pero fue a donde fueron los amigos, tan animoso y tan ignorante como ellos. Combatió en algún entrevero y en la batalla última, repatriado en 1905, retomó con humildad las tareas del campo. Que yo sepa, no volvió a dejar su provincia. Los últimos 30 años los pasó en un puesto muy solo, a 1 o 2 leguas de Ñancay, en aquel desamparo. Yo conversé con él una tarde, yo traté de conversar con él una tarde, hacia 1942. Era hombre taciturno, de pocas luces. El sonido y la furia de Masoyer agotaban su historia. No me sorprendió que las reviviera en la hora de su muerte. Supe que no vería más a Damián y quise recordarlo, tan pobre en la memoria visual que sólo recordé una fotografía que Ganón le tomó. El hecho nada tiene de singular si consideramos que al hombre lo vi a principios de 1942, una vez, y a la efigie muchísimas. Ganón me mandó esa fotografía, la he perdido y ya no la busco. Me daría miedo encontrarla. El segundo episodio se produjo en Montevideo, meses después. La fiebre y la agonía del entrerriario me surgieron un relato fantástico sobre la derrota de Masoyer. Emí Rodríguez Monegal, a quien referí el argumento, me dio unas líneas para el coronel Dionisio Tavares, que había hecho esa campaña.
El coronel me recibió después de cenar desde un sillón de la hamaca en un patio. Recordó con desorden y con amor los tiempos que fueron. Habló de municiones que no llegaron y de caballadas rendidas, de hombres dormidos y terrosos tejiendo laberintos de marchas, de Sarabia que pudo haber entrado en Montevideo y que se desvió porque el gaucho le teme a la ciudad, de hombres degollados hasta la nuca, de una guerra civil que me pareció menos la coalición de dos ejércitos que el sueño de un matrero. Habló de Yescas, de Tupambué, de Mazoyer. Lo hizo con periodos tan cabales y de un modo tan vívido que comprendí que muchas veces había referido esas mismas cosas y temí que detrás de sus palabras casi no quedaran recuerdos. En un respiro conseguí intercalar el nombre de Damián. Damián, Pedro Damián, dijo el coronel. Ese sirvió conmigo, un tapecito que le decían Daimán los muchachos. Inició una ruidosa carcajada y la cortó de golpe con fingida o veraz incomodidad. Con otra voz dijo que la guerra servía, como la mujer, para que se probaran los hombres y que antes de entrar en batalla nadie sabía quién es. Alguien podía pensarse cobarde y ser un valiente, y asimismo al revés, como le ocurrió a ese pobre Damián, que se anduvo floreando en las pulperías con su divisa blanca y después flaqueó en Mazoyer. En algún tiroteo con los samucos se portó como un hombre, pero otra cosa fue cuando los ejércitos se enfurecieron y se enfrentaron y empezó el cañoneo, y cada hombre sintió que 5,000 hombres se habían coaligado para matarlo. Pobre gurí, que se la había pasado bañando ovejas y que de pronto lo arrastró esa patriada. Absurdamente la versión de Tavares me avergonzó. Yo hubiera preferido que los hechos no ocurrieran así. Con el viejo Damián entrevisto una tarde hace muchos años, yo había fabricado sin proponérmelo una suerte de ídolo. La versión de Tavares lo destrozaba. Súbitamente comprendí la reserva y la obstinada soledad de Damián. No las había dictado la modestia, sino el bochorno. En vano me repetí que un hombre acosado por un acto de cobardía es más complejo y más interesante que un hombre meramente animoso. El gaucho Martín Fierro pensé en menos memorable que Lord Jim y que Razumov. Sí, pero Damián como gaucho tenía la obligación de ser Martín Fierro, sobre todo ante gauchos orientales. En lo que Tavares dijo y no dijo, percibí el agreste sabor de lo que se llamaba artiguismo. La conciencia, tal vez incontrovertible, de que el Uruguay es más elemental que nuestro país y por ende más bravo. Recuerdo que esa noche nos despedimos con exagerada efusión. En el invierno, la falta de una o dos circunstancias para mi relato fantástico, que
torpemente se obstina en no dar en su forma, hizo que yo volviera a la casa del coronel Tavares. Lo hallé con otro señor de edad, el doctor Juan Francisco Amaro de Paysandú, que también había militado en la revolución de Saravia. Se habló previsiblemente de Montsoyer. Amaro refirió unas anécdotas y después agregó con lentitud, como quien está pensando en voz alta: hicimos noche en Santa Irene, me acuerdo, y se nos incorporó alguna gente, entre ellos un veterinario francés que murió la víspera de la acción y un mozo esquilador de Entre Ríos, un tal Pedro Damián. Lo irrumpí con acritud. Ya sé, le dije, el argumento que flaqueó ante las balas. Me detuve. Los dos me miraban perplejos. Usted se equivoca, señor, dijo al fin Amaro. Pedro Damián murió como quería morir cualquier hombre. Serían las 4 de la tarde. En la cumbre de la Cuchilla se había hecho fuerte la infantería colorada. Los nuestros la cargaron a lanza. Damián iba en la punta, concluyó el grito y rodó por tierra y se quedó entre las patas de los caballos. Estaba muerto y la última carga de Montsoyer le pasó por encima. Tan valiente, y no había cumplido 20 años. Hablaba, a no dudarlo, de otro Damián, pero algo me hizo preguntar qué gritaba el gurí. Malas palabras, dijo el coronel. ¿Qué es lo que se grita en las cargas? Puede ser, dijo Amaro, pero también gritó: ¡Viva Urquizo! Nos quedamos callados. Al fin el coronel murmuró: no como si peleara en Montsoyer, sino en Cagancha o India Muerta hará un siglo. Agregó con sincera perplejidad: yo comandé esas tropas y juraría que es la primera vez que oigo hablar de Damián. No pudimos lograr que lo recordara. En Buenos Aires el estupor que me produjo su olvido se repitió. Ante las 11 deleitables volúmenes de las obras de Emerson en el sótano de la librería inglesa de Mitchell, encontré una tarde a Patricio Ganón. Le pregunté por su traducción de The Past. Dijo que no pensaba traducirlo y que la literatura española era tan tediosa que hacía innecesario a Emerson. Le recordé que me había prometido esa versión en la misma carta en que me escribió la muerte de Damián. Preguntó quién era Damián. Se lo dije en vano. Con un principio de terror advertí que me oía con extrañeza y busqué amparo en una discusión literaria sobre los detractores de Emerson, poeta más complejo, más diestro y sin duda más singular que el desdichado Poe. Algunos hechos más debo registrar. En abril tuve carta del coronel Dionisio Tavares. Este ya no estaba ofuscado y ahora se acordaba muy bien del entrerrianito que hizo punta en la carga de Montsoyer y que esa noche sus hombres al pie de la Cuchilla lo enterraron.
En julio pensé, quise interrogar al puestero Diego Avaroa, que lo vio morir. Este había fallecido antes del invierno. Quise traer a la memoria los rasgos de Damián. Meses después, hojeando esos álbumes, comprobé que el rostro sombrío que yo había conseguido evocar era el del célebre tenor Tamberlig en el papel de Otelo. Paso ahora a las conjeturas. La más fácil, pero también la menos satisfactoria, postula dos Damianes. El cobarde que murió en Entre Ríos hacia 1946, el valiente que murió en Mazoyer en 1904. Su defecto reside en no explicar lo realmente enigmático, los curiosos vaivenes de la memoria del coronel Tavares, el olvido que anula en tan poco tiempo la imagen y hasta el nombre del que volvió. Más curiosa es la conjetura sobrenatural que ideó Ulrike von Kuhlmann. Pedro Damián decía, pereció en la batalla y en la hora de la muerte suplicó a Dios que lo hiciera volver a Entre Ríos. Dios vaciló un segundo antes de otorgar esa gracia, y quien la había pedido ya estaba muerto, y algunos hombres lo habían visto caer. Dios, que no puede cambiar el pasado, pero sí las imágenes del pasado, cambió la imagen de la muerte en un desfallecimiento, y la sombra se volvió su tierra. Volvió, pero debemos recordar su condición de sombra. Vivió en la soledad, sin una mujer, sin amigos. Todo lo amó y lo poseyó, pero desde lejos, como del otro lado de un cristal, murió, y su tenue imagen se perdió como el agua en el agua. Esa conjetura era errónea, pero hubiera debido surgirme la verdadera, la que hoy creo verdadera, que a la vez es más simple y más inaudita. De un modo casi mágico, la descubrí en el tratado de omnipotencia de Pierre Damiani, a cuyo estudio me llevaron dos versos del canto del Paradiso, que plantean precisamente un problema de identidad. En el quinto capítulo de aquel tratado, Pierre Damiani sostiene contra Aristóteles y contra Fredegario de Tours que Dios puede efectuar que no haya sido lo que alguna vez fue. Leí esas viejas discusiones teológicas y empecé a comprender la trágica historia de don Pedro Damián. La adivino así. Damián se portó como un cobarde en el campo de Mazoyer y dedicó la vida a corregir esa bochornosa flaqueza. Volvió a Entre Ríos, no alzó la mano a ningún hombre, no mató a nadie, no buscó fama de valiente, pero en los campos de Ñancay se hizo duro, lidiando con el monte y la hacienda chúcara. Fue preparando sin duda, sin saberlo, el milagro. Pensó con lo más hondo, si el destino me trae otra batalla, yo sabré merecerla. Durante 40 años la guardó con oscura esperanza, y el destino al fin se la trajo en la hora de su muerte.
La trajo en forma del delirio, pero ya los griegos sabían que somos las sombras de un sueño. En la agonía revivió su batalla y se condujo como un hombre y encabezó la carga final, y una bala lo acertó en pleno pecho. Así, en 1946, por obra de una larga pasión, Pedro Damián murió en la derrota de Massoyer, que ocurrió entre el invierno y la primavera de 1904. En la Suma Teológica se niega que Dios pueda hacer que lo pasado no haya sido, pero nada se dice de la intrincada concatenación de causas y efectos, que es tan vasta y tan íntima que acaso no cabría anular en un solo hecho remoto, por insignificante que fuera, sin invalidar al presente. Modificar el pasado no es modificar un solo hecho, es anular sus consecuencias que tienden a ser infinitas. Dicho sea con otras palabras, es crear dos historias universales. En la primera, digamos, Pedro Damián murió en Entre Ríos en 1946, en la segunda, en Massoyer, en 1904. Esta es la que vivimos ahora, pero la supresión de aquella no fue inmediata y produjo las incoherencias que he referido. En el coronel Dionisio Tavares se cumplieron las diversas etapas. El principio recordó que Damián obró como un cobarde, luego lo olvidó totalmente, luego recordó su impetuosa muerte. No menos corroborativo es el caso del puestero Abaroa. Este murió, lo entiendo, porque tenía demasiadas memorias de don Pedro Damián. En cuanto a mí, entiendo no correr un peligro análogo. He adivinado y registrado un proceso no accesible a los hombres, una suerte de escándalo de la razón, pero algunas circunstancias mitigan ese privilegio temible. Por lo pronto, no estoy seguro de haber escrito siempre la verdad. Sospecho que en mi relato hay falsos recuerdos. Sospecho que Pedro Damián, si existió, no se llamó Pedro Damián, y que yo lo recuerdo bajo ese nombre para crear algún día que su historia me fue sugerida por los argumentos de Pierre Damiani. Algo parecido acontece con el poema que mencioné en el primer verso, sobre la irrevocabilidad del pasado. Hacia 1951 creeré haber fabricado un cuento fantástico y habré historiado un hecho real. También el inocente Virgilio, hará 2000 años, creyó anunciar el nacimiento de un hombre y vaticinado el de Dios. Pobre Damián, la muerte lo llevó a los 20 años en una triste guerra ignorada y en una batalla casera, pero consiguió lo que anhelaba su corazón y tardó mucho en conseguirlo. ¿Y acaso no hay mayores felicidades? Estos han sido los dos relatos de Borges. A veces es un poco
complejo y hay que volverlo a leer, pero es uno de los primeros autores que leí siendo niña. Recuerdo que los libros que llevaba papá los teníamos ahí en casa y cada vez que podíamos íbamos subrayando o resaltando las palabras que no entendíamos. Entonces con ello, con los grandes diccionarios que teníamos y que por aquí están en la biblioteca aún, íbamos buscando esas palabras para saber lo que significaban. Jorge Luis Borges es uno de los autores argentinos que nació en 1900, en el siglo anterior, puede decirse, sí, y es uno de los mayores escritores de habla hispana. Publicó muchísimos libros de poesía, ensayo, cuentos, alcanzó grandes distinciones. Así que les agradezco a todos los que están escuchando. No, a veces es un poquito complejo entender sus relatos. Sin embargo, es muy práctico para ir conociendo igual nuevas figuras literarias e ir visualizando todo lo que él planteaba en sus escritos. Una muy buena noche, a todos agradecerles y un fuerte abrazo.